Esto va a ser una presentación para aprender a configurar de una forma sencilla Google Analytics con Tag Manager. La presentación va a ser sobre todo como un tutorial. Si me habéis leído sabéis que se me da medio que es un poco mi especialidad, el explicar las cositas paso a paso, así que vamos a hacer como en media hora un mini taller de ese tema, ¿no? Si me conocéis, pues me podéis encontrar ahora en luciamarin.es, en el curso Google Tag Manager y este último proyecto de recursos Google Analytics que está a medias, pero bueno, seguirá creciendo en una recopilación de enlaces. Y al fin y al cabo, pues lo que decía, he venido a hablar de la configuración porque se ha producido un cambio hace muy poco. De aquí solía utilizar Tag Manager así asiduamente, por saber más o menos. Ahora no he visto muchas manos, pero bien, otro. Pues eso, como veis aquí con tanto entusiasmo, es que hasta hace poco, cuando hacía una configuración de GTM para Google Analytics, tenías que replicar en cada etiqueta los mismos ajustes por separado y manualmente, ¿no? Y hace nada han introducido un cambio en la configuración que es súper interesante, porque por fin todos los ajustes de la etiqueta se pueden meter dentro de la misma variable. Entonces, empiezo por aquí para la gente que ya esté habituada, pero ahora no os preocupéis que vamos a ir un poquillo más paso a paso con la etiqueta. Esta ha sido como la novedad, digamos, de Tag Manager en este año, o casi desde que se creó, para mí por lo menos. ¿Qué significa eso? Pues que antes tenías que rellenar, si estabas haciendo una implementación un poquito potente, con dimensiones, con multidominio, con todo este tipo de cosas, de tracking analítica web, tenías que rellenar, pues ponte que 20 veces, si es que tenías 20 etiquetas, que ya lo hago de una implementación bastante tocha, y ahora con una vez es suficiente. Al final el concepto de variable en Tag Manager es muy parecido al concepto de variable en programación, para reutilizar información y compartir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente vamos a crear la etiqueta de Google Analytics y dentro de ella vamos a crear la variable. Como veis, nos va a aparecer un nuevo campo que pone configuración de Google Analytics y la marcamos cuando tengo las dobles llaves porque eso ya es la variable y nos aparecerá ahí cuando la creemos. O la creamos en el menú de variables y la podemos ver ahí. Ahora vamos a ver la configuración. Empezando primero por una etiqueta básica de Google Analytics. Como sabéis, cuando copiamos y pegamos este código, que es el código básico de seguimiento, solamente tenemos en Google Analytics un tracking de páginas vistas. Aquí he marcado en rojo unas cuantas cosas porque son los aspectos relevantes que luego vamos a tener en cuenta a la hora de configurar Tag Manager. Como vemos ahí pone Analytics JS, que es la versión, por otro lado tenemos la UA, el auto, que ahora veremos para qué sirve, y PageView. Lo marco porque son los mismos campos que cuando nosotros pasamos de tener un código de seguimiento a ponerlo en Tag Manager, vamos a tener que rellenar. Aquí, si hago la equivalencia, lo primero que tenemos que seleccionar, si estuviésemos con Tag Manager recién abierto, sería ir a nueva etiqueta, Universal Analytics, que por eso lo asocio con Analytics JS. Si estamos mirando un código de Analytics y no sabemos bien qué versión tenemos que seleccionar, nos tenemos que basar en esto, que fijarnos en eso. En tipo de seguimiento vamos a poner página vista, por lo mismo que veíamos en la línea anterior, un GASEN PageView. O sea, ya siento ponerme a hablar de códigos, pero es que con Tag Manager es inevitable. Y luego, en la parte de configuración, marcamos la variable. Ahora esto supone una simplificación enorme con respecto a lo que era antes. Y luego activamos en todas las páginas. Hasta ahí, con estos sencillos pasos, ya tendríamos la configuración de Analytics básica. Ahora vamos a ver qué lleva esa variable, porque como os podéis imaginar, ahí todavía no he dicho nada, ni sé mi UA, ni sé nada, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese campo para rellenar con una variable, nos va a aparecer un signo como un más dentro de la herramienta, le damos a nueva variable, la vamos generando y ahora os pongo de nuevo esta línea que aparecía antes. Ahí están los datos fundamentales dentro del código de Analytics que tenemos que traspasar. Por un lado ponemos el ID de Analytics, que lo podemos almacenar en una variable, por eso tengo también puesto con dobles llaves. La variable nuevamente para tenerlo fácilmente accesible por si lo quiero editar más tarde o por si lo quiero poner en varios sitios a la vez. Y luego, la parte de abajo, esta que han subido del dominio de la cookie auto, es porque había como un pequeño desfase entre el código y la herramienta.
y era que en el código por defecto ya viene cookie domain auto, que quiere decir que se pueden medir bien los subdominios, bueno, sí, que sirve para eso, pero en Tag Manager eso no estaba, y seguro que muchas implementaciones de las antiguas no lo llevan, o habrá quien sí lo hubiera leído y lo pusiera, pero era una pequeña incoherencia, entonces ahora, como vemos, lo han subido por eso. La variable que ponía de Analytics, de nuevo la desgloso un poquito, ¿cómo podría ser? Pues, por ejemplo, simplemente introducir la UA así, normal, en texto, o si ya quisiéramos hacer algo más complejo, pues con otra variable. Como veis, Tag Manager en eso es como que se puede ir anidando unas cosas dentro de otras, si tiene sentido. Si no, pues lo ponemos más sencillo y ya está. Y cuando hablaba de subdominio, ¿a qué me refiero? Pues, por ejemplo, cuando tenemos una página web y luego a la vez tenemos el proceso de compra en otro subdominio, como estoy el ejemplo, un checkout.miweb.com, eso en principio se debería medir bien ya por defecto en Google Analytics, simplemente con tener la versión universal. Antes, al copiar y pegar el código, ya estaba hecho. Ahora, con el nuevo ajuste este que ya viene por defecto, también estaría. Con medir bien me refiero a que los cambios de un dominio al otro, como pone aquí, que al pasar de un dominio a otro se atribuyan bien las conversiones. O sea, si alguien me viene de Organic, por ejemplo, y luego se va al proceso de compra, que está en RedSys o en PayPal o en lo que sea, y vuelve, os habrá pasado muchas veces, que de hecho es un tema muy comentado siempre en la comunidad, que a veces se atribuye a RedSys, se atribuye a PayPal, pues eso es porque no se estaba atribuyendo, no se estaba midiendo bien el paso entre dominios, ¿no? Entonces, eso, en ese ejemplo son dos dominios de nivel superior. O sea, el mío, RedSys, etcétera, pero con los subdominios también podría pasar parecido. Para que no pase, ponemos esa configuración. Y además, tenemos que rellenar esto, la lista de fusión de referencia, que es otro ajuste clave en Google Analytics y hay que tener siempre en cuenta. Por defecto, Analytics nos pone siempre el dominio, o sea, ahí tengo miweb.com, pero además está bien meter los subdominios, porque por defecto Analytics no los mete. O sea, en principio puede que funcione, puede que no, porque vamos, he hecho un artículo sobre este tema, lo he investigado y hay cosas que parece que no tienen siempre la misma, no sé cómo decirlo, el mismo criterio. Entonces, yo ante la duda siempre lo pondría. Y luego, pues, también hay las pasarelas, imprescindible. Vamos a seguir repasando la configuración. La parte esta de los subdominios está clara, ¿no? ¿Lo pasamos ya? El siguiente punto que también podemos tener en cuenta casi todas las implementaciones es la publicidad. A veces queremos hacer desde Google Analytics el tracking de las listas de remarketing, querés conectar con AdWords y todo eso. Para ello, por defecto, podemos activar en Tag Manager esto, ¿no? Habilitar las funciones de publicidad de display. De esta forma luego nos funcionará mejor y podremos crear audiencias. También tenemos que activar en Analytics esto, que está en el menú de configuración, y luego tenemos esta posibilidad, que aquí los PPCeros del grupo y eso supongo que ya la tenéis más que explotada, ¿no? Las listas de remarketing desde Analytics. Perdón. Y luego, volviendo al tema de la variable, puede pasar una cosa, y es que nosotros partíamos de que estamos utilizando para todas las etiquetas lo mismo, ¿no? Que esa es la gran ganancia. Pero ¿y si queremos usar ajustes distintos? ¿Cómo lo podemos hacer? A su vez, tenemos el campo donde se rellena, pero justo debajo nos vamos a encontrar un tip que es muy interesante por si queremos reemplazar algo de lo que tiene por defecto en esa etiqueta en cuestión. En algunos casos puede tener sentido, porque queramos enviar una dimensión personalizada que solo sea aplicable en un evento concreto, o lo que sea, pues esto antes era un poquito más manual. Nuevamente, aquí lo marcamos en la etiqueta y ya está, y lo rellenamos debajo. Y ahora que hemos visto ya lo que es la etiqueta avanzada, que creo que hasta ahí no sé si ha sonado algo nuevo, nada, ¿no? No, sí. Estamos aquí. Atentos, estoy yendo rápido, bien. Vale, para un poco.
a respirar. Y ahora vamos a ver lo que pone aquí, la etiqueta ya un poquito más avanzada, algunos ajustes que son súper típicos y cómo se hacen dentro de Tag Manager, porque creo que con 4 tips muy sencillos ya os podéis animar, si no lo estáis haciendo, a hacer unas implementaciones más potentes. Que es lo bueno que tiene la herramienta, que facilita el hacer ciertas cosas a todo el mundo. Que antes, hasta para mí, yo qué sé, para mí era bastante inaccesible poder hacer un multidominio o ciertas cosas porque siempre dependíamos del programador. Ahora ya no, y vamos a ver de qué forma hacerlo, ¿no? Entonces, con esta variable de configuración, además de esos ajustes mínimos que he dicho que son como para equiparar un poco lo que es el código, con Tag Manager podemos hacer otra serie de ajustes que antes iban en código, pero ahora los ponemos ahí, en la variable. Por un lado, vamos a empezar con el multidominio, que es un tipo de tracking que como que asusta un poco, pero luego en realidad son 4 pasos. Eso sí, 4 pasos y verificar bien y saber bien lo que estamos haciendo y testear, a poder ser con el Tag Assistant, grabaciones y cosas así para poder ver que al cambiar de un dominio a otro no nos pase lo que decíamos antes, que al final el visitante te venga de búsqueda o de AdWords o lo que sea y te lo acaben atribuyendo a una fuente que no es, ¿no? Esa es la pérdida que podemos tener si no está bien el multidominio. Aparte de lo que voy a explicar ahora súper resumido, os dejo todos estos artículos, que la verdad me he especializado bastante en este tipo de tracking. Y como os decía, son 4 pasos. Por un lado, dentro de la misma variable, tenemos que rellenar el campo. ¿Te quería dar la lucecita? Es al revés. Vale, siempre lo pongo del revés. Ahí. Tenemos que rellenar ese campo, dominio de enlaces automáticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a enlazar automáticamente todos los dominios entre sí para que los saltos de, por ejemplo, de midominio.com a otro dominio.com sean medidos dentro de la misma sesión. Esto es fundamental porque Google Analytics por defecto solo va a atribuir una fuente a cada sesión o una página de entrada a cada sesión. Entonces, si se rompe esa continuidad, pues ya lo vamos a perder. El tracking, quiero decir, va a estar medido, pero van a salir cosas ilógicas. Y duplica la sesión. Claro, se duplica la sesión, como escuchan por ahí, y otras cosas. O sea, por un lado, los dominios los ponemos ahí. Y por otro lado, sin más, ponemos allow linker true. Esto en campos para configurar, que es el primer ajuste que tenemos cuando desplegamos más configuraciones dentro de la variable. Perdón. Luego, además, tenemos que volver a la configuración que pusimos antes de la lista de exclusión de referencia. Ahí, por supuesto, tienen que estar todos los dominios que tengamos contemplados en el multidominio. Y luego, además, tenemos que implementar 2 filtros que son clave para que en los informes podamos ver la página, o sea, la dirección completa. Porque, como sabéis, en comportamiento, por defecto, nos sale solo la ruta. O sea, a partir del dominio, la barra en adelante. Si queremos verlo completo, tenemos que poner estos 2 filtros. El primero, que es aconsejable, es quitar las 3 W, porque como sabéis, a veces los hostnames pueden tener con 3 W o sin 3 W, y también nos pasa en Analytics, que nos podemos encontrar las 2 cosas. Y el segundo, para ver la URL completa, es este, que es un filtro avanzado, que sin más copiar lo que vemos aquí, lo que hace es coger el nombre del host y lo captura, que para eso es esa expresión regular del punto asterisco. Después coges la URI, o sea la ruta, la parte de atrás, también lo capturas y después lo juntas. Los filtros avanzados de Analytics están muy bien, se pueden hacer cosas muy interesantes y es aprender 2 trucos de expresiones regulares o 3 y se puede transformar muy bien la información. Ah, bueno, y como decía antes, por ahí atrás, que no lo he mencionado, el orden es fundamental. El multidominio más o menos se ha pillado, como habéis visto, eran 4 pasos nada más, ¿no? Lo siguiente, una vez que lo tenemos puesto así, pues sería hacer unas pruebas, unas grabaciones de sesiones con el Tag Assistant, por ejemplo, y ver que no se generen 2 sesiones. O sea, cambiar varias veces, ir de una web a la otra, volver y cosas así, y mirar toda la grabación completa para, sobre todo, ver que no haya un reinicio, que no haya aquí se inicia sesión y aquí se inicia otra sesión. Con comprobar eso ya estaría bien. Luego ahora vamos a ver un poquito rápido también y por encima, pero me parece que es interesante hablar de páginas virtuales. Porque en ocasiones
tenemos muchos procesos de compra o muchas webs que directamente hacen todo en Ajax, ¿no? ¿No os ha pasado entrar a un sitio que es todo de página única y vas navegando de arriba abajo, tienes todos los contenidos, pero eso no lo tienes medido correctamente? Pues para esto, Tag Manager tiene ya muchos eventos automáticos que están muy bien para medirlo. Por ejemplo, en los clics se pillan súper bien. Hay un tipo de evento que es cambio de historial, que a veces también te pilla bien los cambios. Si la web en Ajax está bien construida y tiene su cambio de URL y todo eso bien, se pilla solo, si no hay que pedir un poquito de programación. Pero sea como sea, si por ejemplo tenemos un proceso de compra en Ajax, pues igual queremos hacer un embudo de conversión, independientemente de que haya cambio de URL o no. Pues para este tipo de cosas son las páginas virtuales, ¿no? Y de nuevo, una vez hecha la parte difícil, que es identificar bien el cambio, no sé en qué momento se cambia una página a otra o en qué clic concreto quiero lanzar una página virtual, lo que es la parte de configuración es esto. En la misma variable de configuración, en este caso quizá tendríamos que hacer o una variable diferente o bien sobreescribir el tick que vimos antes, que es para en una etiqueta concreta decir que mis ajustes sean diferentes. En eso tendríamos que cambiar estos dos campos. Digo lo de cambiarlos porque, ojo, esto ya viene relleno por defecto, ¿no? Cuando nosotros navegamos en la página. Y si dentro de la misma URL del navegador queremos lanzar páginas distintas, de alguna forma le tenemos que informar de que la página en la que estoy es otra, el campo page, y le ponemos la ruta que queramos. Aquí la tengo puesta estática, pero si es más complejo habría que poner una variable. Y luego le podemos definir hasta el título, que también luego queda bien para en los informes tenerlo bien diferenciado. Un consejo aquí es, para no liarnos mucho entre las páginas reales y las páginas virtuales, cuando estamos en Analytics, utilizar siempre una nomenclatura común. Por ejemplo, empezar por VP o yo qué sé, como lo queráis poner, pero que se pueda separar luego, para no volvernos locos cuando veamos el informe, y tampoco a los que van a recibir esa información en Analytics que nos digan, ¿y esta URL cuál es? Que ya ha pasado, ¿no? Para que los clientes también sepan separar. Vale. Una vez que tenemos hecha la configuración, toda la parte de los ajustes y todo eso, incluso podemos crear un embudo, exactamente igual que lo haríamos con páginas normales. Aquí me he puesto de ejemplo otro tipo de embudo que sería más hipotético, que directamente no sea un proceso de compra al uso, sino que para nosotros sea relevante que el usuario vea, por ejemplo, una pestaña, luego otra, y luego en la tercera tiene el formulario de contacto, por ejemplo. Pues podríamos hacer así. En clic en una, clic en otra, y luego por fin el clic en el botón. Todo este tipo de cosas las podemos lanzar como page views para luego tener bien la secuencia de una forma fácil en los embudos. Aquí, como veis, mucho texto, yo luego lo comparto para que lo miréis, pero vamos a seguir, es que no sé cómo vamos de tiempo. Venga, quedan 10 minutos. Vale, era por calcular. Ok. Igual estoy yendo rápido, pero es que me queda más. Vale, pues sin más, aquí vemos que se podría poner en el click text en caso de un botón. Es una variable de Tag Manager que es bastante sencilla luego de comprender también en Analytics, mejor que un ID o así. Si tenemos un texto del botón, pues como más fácil, ¿no? Podríamos lanzar eso como título y luego en la ruta lo que nosotros queramos. Y este tipo de variables de tabla de consulta vienen muy bien para abreviar y para hacer la equivalencia entre un tipo de información y otra, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que pone aquí es entre el texto del botón con la ruta que le corresponde, el otro texto con la ruta que le corresponde. Mirad qué forma más sencilla de poner de una manera dinámica la relación entre los títulos con las rutas, con las páginas que quiero lanzar a Analytics. No sé ya cuántas veces le he dado para el lado que no es. Vale. Y luego el embudo, pues exactamente igual. O sea que esto lo paso fácil, pero como toda la vida. En resumen, esos son los dos campos, page y title. Eso es lo que nos tenemos que quedar para hacer páginas virtuales. Y esto, luego hago, esto es muy importante, porque no sé si habréis leído algún post así súper técnico, hablando de que existe un problema cuando en Analytics
atribuyes todo a la misma URL, o sea, si alguien entra a una página y luego va navegando entre las diferentes secciones que son en Ajax, por ejemplo, si no se hace el envío de información correctamente, puede pasar que luego, si en alguna de las secciones tenemos, como voy a poner aquí, imaginaros, esto es un paso virtual, puede que yo quiera lanzar un evento para saber a qué compañía se le reclama más, ¿no? Pues si en ese paso virtual se producen eventos, si no estamos midiendo bien las virtuales, pues se lo van a dar a la ruta superior, a la inicial que tiene Analytics pillada, ¿no? Entonces, yo os dejo aquí la documentación para que lo miréis, que es bastante técnico, ¿no? El tipo de envío de datos que habría que hacer en código, pero la buena noticia es que en Tag Manager no tenemos ningún problema con eso. Porque para GTM, una página virtual es exactamente igual que una página normal. De hecho, la creamos en otra etiqueta de PageView, ¿no? A todos los efectos es igual que el tracking normal. En cambio, cuando lo mandábamos en código, al principio, como las páginas virtuales eran como para mandar una especie de notificación simplemente de se ha visto esto, tipo para generar una thank you page, ¿no? Un gracias por su mensaje o lo que sea. Entonces con eso bastaba, con mandar un GASEND PageView y el nombre de la URL y listo. Pero como, insisto, luego en esas mismas páginas vamos a tener eventos, va a tener una duración de vista de página, va a tener otro tipo de cosas. La versión oficial de Analytics es que además tienes que establecer el objeto de seguimiento en esa página. El objeto de seguimiento es digamos, el que va recopilando toda la información dentro del código de Analytics y como que le tienes que resetear y decir, oye, que estoy en esta página. Si no le avisas, aunque hayas hecho el GASEND PageView, lo va a seguir atribuyendo a la anterior. Total. Mucho lío, ¿vale? En código, pero lo bueno que por GTM lo hacemos, lo activamos en el clic, en la pestaña, en lo que a nosotros nos apetezca y lanzamos la etiqueta. Y también esa es la buena noticia, que con Tag Manager yo creo que Google está subsanando ese tipo de errores que a veces no sabíamos ni que se estaban produciendo. Estoy segura que muchas veces la habremos hecho esta, casi todos. Si tenéis algún caso así, os miréis la documentación, si no, pues con GTM y listo. Vamos a pasar a ver otro ajuste que es súper típico, y aquí voy a tratar de no extenderme mucho, pero es que viene una parte que es compleja, así que, a ver, ¿cuántas de aquí usáis dimensiones, métricas y este tipo de cosas? Vale, guay, o sea que más o menos ya sabemos lo que son, no es para mandar una información adicional que nos interese, por ejemplo, sobre nuestro negocio, e-commerce. En los e-commerce, por ejemplo, es súper típico mandar el tipo de página, si estás en un catálogo, si estás en un detalle, etcétera, ¿no? Para luego poder contrastar. Ahora que se hacen tantas landings específicas para SEO, con todo esto de mezclas contenidos de aquí y de allí, pues yo qué sé, una ficha de detalle de este tipo, otra que sea ficha pero con motivación SEO porque la estamos haciendo por otra cosa, pues igual lo queremos identificar para luego poder medirlo, ¿no? Eso lo podríamos mandar con dimensiones. Las métricas también son fáciles de mandar, pero luego el concepto es más complejo porque te hace como un recuento. O sea, cada vez que entras a una página, por ejemplo, que tenga una métrica asociada, le va a ir sumando. Y estas las utilizo menos, la verdad. Pero para temas de valores de conversión así pueden ser útiles. Una vez visto un poquito para qué son, vamos a ver cómo hacerlas. De nuevo volvemos a nuestra variable de configuración, que es de la que estamos todo el rato hablando, y tenemos un poquito más abajo de los campos para configurar, que estaba lo del multidominio, tenemos esta parte de dimensiones personalizadas. Ahí es fundamental que sepamos el número del índice, que lo pone a la izquierda. Para saberlo, S1 o S2, tenemos que ir también a Analytics y crear la dimensión que nos interese crear y fijarnos en el número que le corresponde. Pues si no tenemos ninguna, pues serán las primeras que no, o el que nos toque, como si es la 13 o la 14, pues lo ponemos aquí, que lo importante es que tengan esa equivalencia. ¿Ves? Al crearla también tenemos ahí el índice. Pues nos fijamos en ese numerito y el mismo que ponemos allí. Y luego la parte de la derecha, de nuevo la variable, pues según el dato que nosotros queramos recopilar. A veces puede ser un dato incluso estático, cuando hacemos el ejemplo de la dimensión anti-spam, que es como una contraseña para quitar todo el tráfico que no la lleve, incluso nos vale con rellenarlo a mano. O sea, en los valores no estoy entrando porque eso ya supone otra capa de complejidad más para media hora. Pero lo que me interesa es que veamos el ajuste en sí, que es sencillo.
Y luego, esta parte, que sí que me detení un poquito más porque me parece interesante, del ámbito, hit, sesión, usuario, producto, es, digamos, lo más complejo también a la hora de crear una dimensión. Es saber a qué lo tengo que asociar. Si es una dimensión que se produce solamente... Pasar a la siguiente. Vale. Ahora vuelvo para atrás. Si se produce en la sesión, que le he puesto ahí con el rosita ese, que tiene dos cosas dentro, que serían el hit y el producto. No sé si os suenan estos conceptos. La sesión es la visita, como sabemos, desde que llega el usuario hasta que se va. El hit es cada una de las interacciones que se producen dentro de una visita o sesión. Por ejemplo, un clic en un botón, una carga de página. Dentro del hit incluso podríamos tener otro nivel más pequeño todavía, que es el producto, en el que hemos mejorado en una única carga de página o evento, se manda mucha información, diferentes productos. Está por debajo. Y luego, el ámbito que engloba a todos es el usuario. ¿Por qué hablo de ámbitos? Porque luego tienen que estar correlacionados el ámbito de la dimensión con la métrica para que salgan bien los informes y para que tenga sentido. Dentro de las dimensiones tenemos 4 ámbitos: hit, sesión, usuario y producto. Y dentro de la métrica, hit y producto. Vale, tampoco me había dejado nada muy importante. Sigamos. Entonces, sería darlo de alta, marcar, poner el nombre, tener claro de qué ámbito es. Aquí tenemos mogollón de ejemplos, que esto me parece interesante. Esta gráfica está basada en un post de Avinas Kasich y le he metido yo aparte unos ejemplos de métricas de usuario, dimensiones de usuario. Igual esta es la parte de la información que yo he hecho más en falta dentro de toda la documentación de Analytics. No sé si han empezado a introducirlo ya en alguna parte que otra. Porque hay cosas que se ven muy fácil. Por ejemplo, una sesión solamente puede tener una fuente medio, ¿no? Pues eso sabemos que es de ámbito sesión. Una sesión puede tener muchas páginas dentro. Entonces, ¿la página de qué es? Pues de ámbito hit.